Hermanos, a mucha gente no le gusta leer el Antiguo Testamento, pero déjeme decirle que el Antiguo Testamento es palabra de Dios y el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. Y de hecho el Evangelio comenzó a predicarse con el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento se completó varios años después de que ya la iglesia estaba predicando. Así que los escritos del Nuevo Testamento surgieron muchos años después. El Evangelio está en el Antiguo Testamento y Dios tiene en su palabra porciones que son pertinentes para la iglesia. Cosas que Él le dijo a Israel, pero tienen enseñanza general para la iglesia hoy. Y yo creo que este pasaje de Miqueas capítulo 6, versículos 1 hasta el 8, tiene un mensaje pertinente para la iglesia. Aquí el Señor está confrontando a Israel, a la nación, y yo pienso que por la situación en que anda el pueblo de Dios hoy en día, la iglesia de Dios hoy en día, también este pasaje es pertinente, porque pienso que Dios tiene algo que decirle, igual que a Israel, a la iglesia. Mire, en Miqueas capítulo 6, versículo 1 dice: oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Aquí Dios tenía una controversia, un altercado, un pleito contra la nación de Israel. Quizás a la iglesia no la va a tratar igual que al pueblo de Israel, porque la iglesia es diferente a Israel. Los dos son parte del plan de Dios, pero Dios trató con Israel de una manera, y ahora en la época de la iglesia, en la época de la gracia, Él tiene un trato con la iglesia como no lo tuvo con Israel. Lo que no significa que Dios ha cambiado, ni ha cambiado su plan. Es todo parte del mismo plan, pero que Él ha estado llevando en etapas. Él aquí tiene un pleito, tiene una controversia, y aunque aquí Él dice que es contra los montes, los collados, realmente es contra la gente de Israel. ¿Y qué le dice el Señor a Israel en el versículo 3? Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Dios aquí le está diciendo a Israel: ¿qué yo te he hecho? ¿En qué yo te he molestado? ¿Por qué? Él le recuerda que sacó a la nación de Israel de Egipto. Estuvieron cautivos allí durante siglos. El Señor, cuando ellos no eran nada, los hizo una nación. Los hizo conquistar tierras que eran de otras naciones. Le dio sus estatutos, sus leyes, sus mandamientos, sus preceptos. ¿Y qué hizo la nación de Israel vez tras vez? Contradecir a Dios. Cumplían a veces con los ritos externos, cumplían con ritos, pero su corazón estaba lejos de Jehová. En ocasiones rendían servicio a Dios en el templo y después salían para los lugares altos, salían para altares, para lugares de reunión que tenían en las lomas, en los collados, y allí después de adorar en el templo iban a adorar en esos lugares. Y ellos pensaban que lo estaban haciendo bien. Dios le dice: ¿qué yo te he hecho? ¿Por qué tú siempre estás contra mí? ¿Por qué tú siempre me llevas la contraria? ¿En qué yo te he molestado? ¿En qué yo te he faltado? Yo lo que te he hecho siempre es bien. Aun cuando Balac quería que Balaán, un profeta, maldijera a Israel, yo no dejé que hiciera eso. Quiso maldecirlo 3 veces y Dios no lo dejó. Hasta puso una burra que detuviera a Balaán.
Dime, ¿qué mal tan grande yo te he hecho cuando yo lo que he procurado bendición para ti? Y yo pienso que esta misma pregunta podría hacérsele al pueblo de Dios hoy en día. El hermano José Manuel en los avisos hablaba de predicar a toda criatura. Pues ¿sabía usted que hay una llamada profetisa llamada Ana Maldonado? Y me recordé mientras él hablaba que ella dijo que estuvo en un hotel y que ella le estuvo predicando a unos monos que tiene ese hotel, porque hay que predicarle a toda criatura, incluyendo los monos. Mire qué monería. Cuidado si ella tiene la viruela del mono. Usted ve por dónde anda el pueblo de Dios, la iglesia. Eso es Ana Maldonado, esa señora dice unas cosas. Pero hermanos, hoy el pueblo de Dios vive oyendo a todo el mundo. Las redes sociales están llenas de pastores virtuales. Las redes sociales están llenas de profetas. Y hermanos, yo no creo en los pastores virtuales, yo creo en los pastores que están en las iglesias, fajados trabajando. Ese es el pastor tuyo, el que está en la iglesia. El que está en su casa con una camarita y una silla gamer y un aire acondicionado escribiendo en un teclado, se podrá hacer cualquier cosa, pero no es un pastor. El pastor cuida, el pastor protege, guarda de parte de Dios a la iglesia. Pero hermanos, yo creo que hoy Dios le haría esta misma pregunta a la iglesia. ¿Qué te he hecho, iglesia? ¿En qué te he molestado, iglesia? Yo te he sacado del mundo, yo los he redimido, yo les he perdonado sus pecados, yo los he salvado, yo los he reconciliado conmigo, yo los he buscado, yo los he adoptado, yo los he hecho parte de una familia. ¿Qué yo le he hecho a la iglesia? ¿Qué maltrato yo le he dado a la iglesia para que hoy me trate como me trata? A veces uno escucha gente orando. A mí me ha temblado a veces el corazón escuchando algunas oraciones. Pues yo digo, esa persona no sabe con quién está hablando. Esa persona no sabe con quién está en ese momento, a quién se está dirigiendo. Aún cualquiera no es. El yo declaro, el yo demando, que a mí no se me puede decir que no. Pero que yo le he hecho a la iglesia. En lugar de hablar de la palabra de Dios, viven hablando cuánto disparate aparece en internet, cuántas cosas se imaginan, cuántas cosas ellos suponen. Hermanos, yo creo que tenemos que volver a Dios. El pastor John MacArthur, en una de sus predicaciones, dijo que él nunca pensó que iba a tener que defender el evangelio de los evangélicos. Yo no soy dado a mencionar personas así, pero el hermano José Manuel decía que el asunto de salir a predicar no es decir lo que tú quieres. Hermanos, hay un evangelio en la palabra de Dios. La buena nueva está aquí. No es asunto motivacional, no es lo que a ti te parezca. Hoy las iglesias parecen más los divanes de un psicólogo, el consultorio de un psicólogo, de un psiquiatra. Dios preguntaría, ¿qué te he hecho, iglesia? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Dime, háblame, dime qué es lo que tú tienes, iglesia, contra mí. Como él le preguntó a Israel. Y en los versículos 6 y 7, el Señor pregunta, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Ese era el problema de la nación de Israel. Guardaban lo externo, pero a veces ni eso, porque llegó un momento que el templo de Jerusalén, días, porque la nación también vivía guardando días. Eran muy fieles en guardar días. Y Dios le dijo, eso me tiene hastiado. A Dios, el hecho de que ellos hicieran esas cosas, ya lo tenía que con ganas de vomitar. Por eso es que dice que es abominación, es algo que da deseo de vomitar. Porque ellos pensaban que a Dios lo que le importaba era lo que se iba a quemar.
en el altar los becerros. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Qué hacían algunos reyes? Si usted lee Samuel, Reyes, Crónicas, usted se va a dar cuenta que en la nación, cuando se dividió Israel en Judá e Israel, que los israelitas adoraban en Samaria y Judá adoraba en Jerusalén. En Israel no había un rey que valiera la pena. Dice que todos hicieron lo malo ante Jehová. En Judá, creo que hubo un par de reyes que tampoco sirvieron, pero los otros decían, hizo lo recto a los ojos de Jehová, anduvo como David su padre. Pero ¿qué hacían estos reyes aun cuando pecaban? No, cuando había que ofrecer un sacrificio, el rey ofrecía qué sé yo cuántos carneros, miles de becerros, aceite. Ese rey que hacía lo malo a los ojos de Jehová, se botaba ese día. Y duraban una semana o más de una semana ofreciendo sacrificios. Y el pueblo se botaba. Por eso dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? O sea, lo que a Dios le agrada es el aceite. La mayoría de nosotros, cuando pensamos en los sacrificios que se ofrecían en la nación, a veces viene a nuestra imagen un animalito quemándose, ofreciendo incienso, rociando aceite, poniendo sangre en los cuernos del altar que había en Jerusalén. Pero hermano, realmente el ambiente que se respiraba dentro del templo no era bueno. Era carne quemada, era sangre rociándose en el altar. Sin embargo, dice que para Dios las ofrendas de sus santos subía delante de él como el humo que subía del altar, una comparación. Pero eso que Dios les había dicho no era porque lo que le agradaba era el aceite. Yo les pregunto, ¿para qué necesita Dios aceite? O sea, ¿qué va a hacer Dios con aceite? ¿Quién es que hace el fruto del olivo? La soya, por ejemplo, para sacar aceite de soya. ¿Quién es que hace aquello de donde se saque el aceite? ¿Qué va a cocinar Dios con aceite? ¿Qué va a cocinar Él con una torta de harina sin levadura? O sea, ¿qué le iba a hacer Él con eso? ¿Comérselo? No, todo eso tenía un propósito, pero ellos no entendieron. Y aquí dice millares de carneros, si hay muchos, si abundan arroyos de aceite. Inclusive Dios dice aquí, como si fuera uno de ellos hablando, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Dios le dice, ¿tú estás dispuesto a dar un hijo? O sea, tú estás en pecado, tú estás en rebelión. ¿Tú crees que los carneros, que el aceite, que los becerros, que los holocaustos pueden calmar las exigencias de Dios, pueden calmar la santidad de Dios ante tu pecado y tu rebelión? Aún dar los primogénitos. Señores, Dios le dijo a la nación de Israel que desterrara, que matara a todas las naciones que encontrara en la tierra que Él prometió. Porque esa gente aún pasaban a sus hijos por fuego. Y Dios le dijo a la nación de Israel que no hiciera igual que esas naciones. Pues Israel hizo todo lo contrario de lo que Dios le dijo, se corrompieron con esas naciones. De hecho, el rey Salomón se casó con tantas mujeres paganas que le hizo templos a los dioses de cada una de esas mujeres. Israel llegó un momento que pasó sus hijos por el fuego. Los sacrificó a un dios que se llama Moloc. Pero Israel pensaba que dando un hijo, que dando becerros, que dando a mucho aceite, muchos carneros, haciendo holocaustos, quemando incienso, ya Dios estaba tranquilo porque Él lo que querían eran esas cosas. ¿Usted cree que nosotros somos distintos? Quizás nosotros no pasamos a nuestros hijos por el fuego, pero pecamos y creemos que con traer los diezmos y las ofrendas ya tranquilizamos a Dios.
O que si yo dirijo, yo tranquilizo a Dios. Si yo predico, ya Dios se calla. Porque yo estoy haciendo algo para Dios, yo estoy equilibrando, yo estoy compensando. Y hermanos, con la santidad de Dios no hay equilibrio con el pecado. ¿Cuántos pecados trajeron maldición sobre la raza humana? Un solo. Un solo. Un solo pecado. Con Dios no se compensa el mal haciendo cosas. Hoy en día nosotros los evangélicos pensamos que podemos compensar nuestras mentiras con traer y echar en un sobrecito, y más si nos ven. Que si no nos ven tampoco. Si algún día se pone una cajita allá atrás para echar ahí las ofrendas y los diezmos antes de entrar aquí, habría menos en la cajita. Hermanos, no es cosas que Dios quiere para compensar la rebelión contra Él, el pecado contra Él. Hermanos, yo pienso que Dios en el día de hoy tiene reclamos en contra de la iglesia, en contra de su pueblo. Creemos que porque somos salvos podemos pecar impunemente. No, eso no es así. Dice Gálatas que Dios nos llamó a libertad, pero que no usemos la libertad como ocasión para la carne. Para la carne. No piense que lo que usted haga o lo que usted traiga aquí calla a Dios. Sus exigencias morales y espirituales no las calla nadie. Y Dios siempre castiga el pecado. O lo castiga en la eternidad en el infierno, o lo castigó en la cruz en Cristo. Y a sus hijos los disciplina. Ahora, ¿qué le dice Dios a la nación de Israel en el versículo 8? Y yo pienso que esto es algo que usted y yo también debemos meditar. ¿Qué es lo que Dios exige de nosotros? ¿Es malo traer ofrendas? ¿Es malo cantarle a Dios? ¿Es malo hacer cosas en la iglesia? Depende del corazón con que tú lo hagas. El problema está en el corazón. Ese es el problema. ¿Por qué tú lo haces? ¿Con qué actitud de corazón lo haces? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios al momento de hacer esas cosas? ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios por boca de Miqueas? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dice aquí que Dios ha declarado lo que es bueno. Hace tiempo que Dios lo ha comunicado. Dios desde el principio se ha comunicado con la humanidad. Él ha dado a conocer su voluntad. Él ha descubierto su corazón. No hay una sola forma en que el ser humano pudiera conocer las intenciones del corazón de Dios si Él no hubiera abierto su corazón a la humanidad. Porque nosotros no podríamos nunca ni siquiera imaginarnos a Dios si Él nos hubiera revelado. Dios ha declarado, ha dado a conocer, ha descubierto, ha anunciado, ha avisado por medio de los profetas, por medio del Hijo, por su palabra escrita. Como dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la que él dice que hacemos bien en estar atentos, en prestar atención. Dios siempre ha dicho lo que es bueno, lo que es acertado, lo que es agradable, lo que es mejor. Vuelvo y digo, no sé quién le ha enseñado a algunos evangélicos que ignorancia y santidad van de la mano. No, la verdadera santidad parte del conocimiento de Dios. La fe no es sin razón. La gente cree que nosotros tenemos una fe ciega. Al contrario, el creyente, el cristiano tiene una fe informada, porque parte de la revelación que Dios hace de su persona, de su voluntad. Él siempre se ha declarado, ha descubierto lo que es bueno, lo que es agradable delante de Él, lo que es lo mejor.
El problema no es Dios. La gente se ha empecinado en decir que la Biblia tiene contradicciones. Sí, la Biblia tiene contradicciones. ¿Sabe por qué? Porque contradice al hombre. No es que el libro de Job contradice a Salmos o que el libro de Salmos contradice a Hebreos. No, la Biblia no tiene contradicciones internas. Es que ella le lleva la contraria al hombre y el hombre le lleva la contraria a la Biblia. Esas son las contradicciones que el ser humano encuentra. Pero Dios siempre ha dicho lo que es bueno, lo que a Él le agrada y lo que es lo mejor. El problema es tu corazón y el mío. No podemos alegar ignorancia. Hay hermanos que ya tienen cierto tiempo en la vida cristiana, en la fe, y se acercan a veces a los pastores y a algunos hermanos, haciéndole preguntas que son capciosas. Son preguntas que ellos saben la respuesta, porque está en la palabra de Dios, pero lo que quieren ver es si el pastor o el hermano le dice algo para ellos meterse por ahí, sabiendo lo que dice la Biblia, sabiendo que lo que la Biblia dice es bueno y es lo mejor, y que Dios lo ha declarado. Dios no nos ha dejado ignorantes. Usted le puede preguntar a un musulmán, usted le puede preguntar a un budista, a cualquiera de cualquier religión que no sea la cristiana y la judía, ¿qué dirección tienen ellos en sus libros sagrados? Ninguna dirección. Esos libros sagrados no le marcan dirección a quienes creen en esas personas. Lo que le dicen es: busquen tu interior. Y hermano, cada vez que yo miro en mi interior, yo no sé el caso suyo, pero cuando yo miro a mi interior, lo que veo ahí no es bueno. El que dice lo que es bueno es Dios, lo que a Él le agrada, lo que es lo correcto y lo mejor. Dios lo declara. Dios nunca nos ha dejado oscuras. ¿Qué dice la misma palabra de Dios? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios siempre ha establecido cuál es la dirección que hay que llevar. Somos nosotros los que queremos ir por otro camino, y al igual que la nación de Israel. Hoy hay gente que cree que puede entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino ancho. No, hay que entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino estrecho. Hasta donde yo sepa, Cristo nunca dijo que había comunicación del camino estrecho al ancho. Pero hoy hay gente que cree que puede guiar su vida por el camino ancho que lleva a la perdición, el del mundo. Dios nos ha declarado, nos ha descubierto, nos ha guiado hacia lo que es bueno. Pero dice también: ¿y qué pide Jehová de ti? Y la expresión pide en el original es qué es lo que Dios busca de ti, lo que Dios demanda de ti, lo que Dios desea de ti, lo que Dios procura en ti y de ti. Por eso dice que Él ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dios tiene demandas en su palabra. Dios no salva a nadie para dejarlo como lo encuentra. El Espíritu Santo no salva a nadie, no lleva a nadie hasta Cristo, no le abre el entendimiento a nadie para que entienda el Evangelio, para que se arrepiente y se convierta, para dejarlo como lo encontró. Dios tiene demandas, Dios tiene exigencias, Dios tiene un deseo para contigo, busca algo contigo. Aparte de salvarte, aparte de darte vida eterna, Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros para conformarnos a la imagen de Cristo, pero Él tiene exigencias en su palabra, requisitos.
No sé cuántos se han encontrado llenando un formulario. Si es en internet, si es online, usted se encuentra que el formulario en algunos espacios tiene una estrellita o un asterisco rojo. Dice requerido. Si usted no llena ese espacio y hace clic en enviar, el formulario no se va hasta que no llena ese requisito. Si es en un formulario escrito, dice requerido, y usted escribe en el formulario y lo entrega sin llenar ese espacio, se lo devuelven. O el nombramiento suyo no llega y se queda oliendo donde guisan. ¿Por qué? Porque eso es un requisito para que el formulario sea válido. Pues Dios tiene requisitos para la vida cristiana, para la salvación. El único requisito es creer en Cristo, confiar en Cristo para salvación. Pero luego que se es cristiano, tenemos que llenar requisitos para vivir la vida cristiana. La salvación es gratis. La salvación no es por obras. La salvación no te pide a ti que tengas un carácter santo. Pero el que es salvado tiene requisitos para su vida y su carácter. Dios se lo dijo a la nación de Israel. Nunca ha entendido esa nación. Y hasta ahora tienen puesto el velo de Moisés. La nación de Israel hasta hoy no entiende. Y muchas iglesias y mucha gente llamada cristiana hoy no entiende lo que Dios pide de aquellos que son sus hijos. Lo pedía en el Antiguo Testamento y hoy a la iglesia se lo pide mucho más. ¿Usted cree que las exigencias de Dios a la iglesia son menores que las exigencias de Dios a la nación de Israel? No. No. Ahora, ¿qué dice aquí? Que Él ha revelado, que Él ha declarado que es lo bueno, que es lo mejor. ¿Qué es lo que dice aquí que Dios pide? Le digo a la nación de Israel y le dice a la iglesia, traer cosas, o sea, lo más importante es hacer cosas, lo más importante es traer cosas. Bueno, yo veo que Dios, sus exigencias, primariamente son exigencias de carácter, de carácter. ¿Qué es lo primero que Jehová pide? Dice, solamente hacer justicia. Y me llama la atención la palabra solamente, porque Dios pone esa palabra allí y pide tres cosas que usted dice, pero ¿por qué Él dice solamente? Porque nosotros los dominicanos tenemos la palabra solamente cuando nos referimos a algo que es como simple, que es como así, y que no, lo único que Él quiere, no porque Él solo lo que quiere es tal cosa. Pero la palabra solamente, que antes no se podía escribir solamente, era una regla gramatical, ya sí se puede. Pero es que estas son exigencias únicas de parte de Él. Lo único que Él te pide, pero no es que es simple, no es que es una tontería, son peticiones, exigencias, demandas del carácter que Dios tiene para los suyos. ¿Y qué dice aquí? Solamente hacer justicia. Hermanos, ya ahí tenemos un problema. Tenemos un problema. La palabra justicia en el hebreo, esta palabra que se usó aquí tiene implicaciones legales, pero también significa orden, rectitud, lo que es justo, lo que es digno, lo que es bueno. ¿Qué es lo que Jehová pide de ti? Solamente que hagas lo que es bueno. El asunto es que de manera natural tu corazón y el mío no están inclinados a lo que es bueno. ¿A qué está inclinado el corazón del ser humano? A lo malo. A lo malo. Cualquier niñito de los que están aquí, muchachito de 1 año, de 1 año y medio, le ajusta una galleta a otro muchachito aquí,
De hecho, mi nietecito Alan, a él no le gusta que le topen mucho. Y una niñita le estaba topando y le tiró. Le tiró, ¿por qué? Porque tiene un corazón inclinado a la violencia. Y eso es lo que no entienden nuestras autoridades. No es feminicidio, no es machicidio, es violencia que hay en el corazón, es la maldad que hay en el corazón. Pero Dios pide que se haga justicia, se haga lo que es bueno, lo que es recto, lo que es justo, que se tenga un bien obrar, orden. Hermanos, el mundo debe ver que el obrar del cristiano es diferente al obrar de ellos. Si nosotros sometiéramos un examen vía internet, creáramos un formulario en internet donde de manera anónima se nos evaluara, ¿qué diría el incrédulo de nosotros? Pero mucho más, eso es hablando del incrédulo, que quizás si ellos se dan cuenta, a veces creen que es un gancho y hablan bien. Dice, no, porque yo no sé, y pone ahí. Yo tenía por costumbre, cuando daba clase en el colegio, al final del año yo regaba un formulario para que mis estudiantes me evaluaran, sin poner nombre. Y algunos hablaban malísimo, otros hablaban una cosa de maravilla que yo pensaba que era del profesor que había salido antes. Pero yo pedía que me evaluaran. Pero si nosotros nos sometemos a la evaluación de Dios con respecto a la justicia, a hacer lo que es correcto, a hacer lo que es bueno, a hacer lo que es justo, ¿qué evaluación, cuánto sacaríamos con Dios? ¿Seríamos aprobados? ¿Pasaríamos el examen de Dios? De hecho, hay un señor aquí que canta una canción, Pásale el examen a Dios, se llama. Hermanos, en el pruebín de Dios, ¿qué sacaríamos nosotros? Pero mucho más, cuando vayamos al encuentro de nuestro Dios, Él dirá, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel. ¿Tú has pensado que Dios nos está evaluando? Y que Dios un día va a decir así, entra en el gozo de tu Señor. Dios a ti te va a decir así. Yo a veces cuando estoy orando pienso en eso. Y hermano, en el mundo la gente se fija, se cambian los exámenes. En el escrutinio de Dios es imposible cambiar el examen. Eso es personal, eso es personal. Dios pide, ¿qué pide Jehová de ti? Él te lo ha declarado, solamente hacer justicia, tener un buen obrar. ¿A qué dice la Biblia que nos ha llamado? Dice, porque a santidad. Él nos ha llamado a santidad. Sed santos porque yo soy santo. Con eso tiene que ver la justicia. La justicia y la santidad de Dios van de la mano. Es imposible que Dios sea santo sin ser justo. Y es imposible que sea justo sin ser santo. ¿Usted sabe que el impío no puede ser justo? ¿Que esa exigencia Dios la tiene para sus hijos? Nosotros no podemos querer aplicarle la palabra de Dios a los inconversos. La palabra de Dios es para ti, para mí. Lo único que usted y yo podemos aplicar al inconverso es los versículos que llaman al arrepentimiento y la conversión. A veces nosotros los evangélicos quisiéramos que el mundo se comportara como Dios pide que nos comportemos nosotros. Lo único que Dios pide de ti es hacer justicia, hacer lo bueno, lo correcto, lo recto. Pero ¿qué sigue diciendo?
amar misericordia. Y la palabra amar misericordia conlleva ser amigo de la misericordia, amante de la misericordia, alguien que ama la misericordia. ¿Qué significa la misericordia en este sentido? Hay varios sinónimos: benevolencia, benignidad, bondad, clemencia, consolar, gracia, ser piadoso para con los demás. Qué extraño, yo le decía a una joven de esta iglesia en días pasados, dándole un consejo, que Dios nos pide amar a los enemigos, cuanto más a los que son cristianos. Hermanos, Dios dice que sus hijos, se lo dijo a la nación de Israel, y Él lo tiene aquí para nosotros. Debemos amar la misericordia. Pero hermano, amar la misericordia y hacerse de la vista gorda con el pecado son dos cosas diferentes. Nosotros debemos confrontar el pecado en la vida de nuestros hermanos, pero con misericordia y amor. No es creyéndonos superiores, pero sí debemos confrontar el pecado. Yo debo confrontar mi pecado y debo confrontar a los demás con su pecado, pero con misericordia, con clemencia, con gracia, porque lo que buscamos es o arrepentimiento si es incrédulo, o arrepentimiento para restauración si es cristiano. No es hacerse de la vista gorda con el pecado, es tratar el pecado como debe ser tratado de parte de un cristiano. Es yo tratar al otro como debo tratarlo siendo yo hijo de Dios. ¿Usted recuerda lo que el Señor dijo de aquel hombre que debía una fortuna que no la iba a poder pagar con su vida? Y el Señor de ese siervo le perdonó la deuda. Y ese siervo, cuando salió, encontró a un consiervo que le debía unos chelitos comparado con lo que él debía, y le exigió que le pagara. Lo agarró por el cuello y lo metió preso. No tuvo misericordia. El Señor, cuando se enteró de eso, lo llamó y le dijo: pero ven acá, yo tuve misericordia, yo te perdoné a ti, ¿no podías tú hacer eso con el siervo que te debía? Métanlo a él con la familia preso hasta que me pague el último chele. Y hermano, lo que le debía ese siervo era con la vida no podía pagarlo. Y usted y yo, lo que le debíamos al Señor con nuestra vida, nunca se lo íbamos a pagar. Él ha tenido misericordia, gracia, clemencia para con nosotros, y dice la Biblia que su misericordia es nueva cada mañana. Dios tiene un depósito de misericordia que es nuevo cada mañana para contigo y para conmigo. ¿Se hace Dios de la vista gorda con tu pecado y con el mío? No, Él nos disciplina para que seamos restaurados y conformados a la imagen de Cristo. Pero tiene misericordia, hermano. Dice aquí que tú debes amar la misericordia. Tú debes ser amigo de la misericordia, amante de la misericordia. Que la misericordia y tú tengan una amistad estrecha, eso es lo que está diciendo aquí. Amar la misericordia. Si Dios observa, no el Señor. Si el mundo nos está observando, dice la palabra de Dios que nosotros estamos siendo exhibidos al mundo, somos cartas que ve el mundo. El mundo, viendo el trato que nos damos los evangélicos, ¿qué pensará el mundo ahora mismo? ¿Que nos amamos? ¿Que tenemos misericordia? Se lo dije en una predicación y se lo recalco ahora. No me gustan los canales de YouTube ni las páginas de internet que se dedican a exponer el pecado de otros. No me gusta. Ahí hay dos tipitos, uno se llama Felipe y el otro le dicen que soporte mi locura. Wow, qué terrible. Nada más andan pendientes en qué hace todo el mundo. Son los famosos rabacucu. Oiga ese nombre de los rabacucu.
acabando con todo el mundo en internet. No me gustan esas páginas. Yo lo que tengo que hacer es predicar lo que dice la Biblia. A veces uno pone ejemplos, porque hay cosas ya que esos ni evangélicos son, pero ni eso me gusta. Pero hay que denunciar cosas, pero vamos a hacerlo en la iglesia, no acabándonos delante del mundo. Vamos a hablar la verdad aquí adentro. Pero hermano, dice que Dios pide, exige, es un requisito de Dios, porque es bueno hacer justicia, amar la misericordia, la misericordia. Hermano, ¿cuál es un distintivo por el cual dice el Señor que el mundo habría de conocer que somos hijos de Dios? Es el amor, hermanos, es el amor. El trato que hay entre nosotros, le dice al mundo, le habla más alto que cuando salimos a predicar el Evangelio. Es más, ¿usted sabía que el trato entre nosotros puede tumbar el evangelismo? ¿Usted sabía eso? Lo echa por el suelo. Yo trabajé en una empresa aquí con 3 señores que me estaban al volver loco. Primero, se mataban entre ellos. Y segundo, vivían contándome de cuánta cosa oían de evangélico. Y yo, sí, pero la salvación es individual. Y loco porque se abrieron un hoyo y llegué a mi casa rápido como pasa. Lo duro es cuando llegaba uno de los dueños de la empresa, un español, que ya usted sabe lo que tienen muchos de esos españoles en la cabeza. Y ese español comenzaba así, pero yo conocí un pastor una vez en Samaná, y recuerdo un pastor una vez en Macorís, y yo, ay Señor, y yo, tierra trágame, yo esperando como que llegara un cliente, sí, vengo ahora, y no llegaba un cliente en el día entero, y esas 4 gente acabándome ahí. Yo, sí, pero la salvación es individual, cada uno es a Cristo que hay que mirar. Es verdad que hay que mirar a Cristo, pero ¿qué dice Cristo? Que el mundo conocería que somos sus discípulos si nos amamos unos a otros. Los israelitas, hermanos, yo se lo dije, los israelitas tienen un problema, tienen unas relaciones humanas pésimas. Los israelitas no se llevan con nadie, nada más con ellos. En eso se parecen a los chinos. Los chinos salen de su picapollo y se trancan en su casa, mire, y no hablan. Los judíos no dan ni los buenos días. Hermanos, Dios dice que debemos amar la misericordia, que Él nos lo ha declarado, se lo dijo a Israel y nos lo ha dicho en el Nuevo Testamento, hermano. Pero ¿qué más dice? Y humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios. En el original, lo que pasa es que en las traducciones a diferentes idiomas, a veces no se puede traducir el versículo exactamente, porque entonces no tendría sentido para nosotros. En hebreo sí tiene sentido, pero como usted y yo, por lo menos yo no sé usted, pero yo no leo hebreo. Entonces, en el original hebreo para mí no tendría sentido. Lo que dice en el original hebreo, en lugar de humillarte ante tu Dios, es caminar, humillarse tu Dios con. Y los traductores consideraron que la mejor idea es humillarte ante tu Dios. Esa es la mejor idea. La idea es que el cristiano debe andar, caminar, conducirse, su proceder debe ser humillado ante tu Dios. Ahora, ¿qué significa humillarse? Doblado, ponerse por debajo de. La idea es que el Hijo de Dios debe doblar su cerviz, debe doblar su espalda delante de Dios. De hecho, la palabra adoración en el original lo que significa es como inclinarse para besar la mano de Dios. Es reconocer en tu vida la autoridad de Dios.
es humillarte ante tu Dios, en presencia de tu Dios. Y yo les pregunto, ¿hay un lugar en donde Dios no esté? Hay gente que piensa que Dios solo está en este templo. No, Él promete su presencia especial, manifestarse, moverse de una manera especial, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre. Pero Dios en su naturaleza y su esencia es omnipresente, lo que significa que el Hijo de Dios, el que dice que cree en Dios, todo el tiempo debe caminar, debe conducirse humillado, reconociendo la autoridad de Dios sobre su vida. No, pero yo me humillo y yo canto, humíllense en la presencia del Señor, aquí en el culto. Y después decimos, ¿tú sabes quién soy yo? Esa palabrita es famosa aquí. ¿Tú sabes quién soy yo? Tú como que no me conoces. ¿Tú sabes con quién tú estás hablando? Humillado ante Dios. Hermanos, la autoridad es Dios. Él es el Señor. Pero Israel se rebelaba contra Dios. Y la iglesia, hoy en día hay mucha gente llamada cristiana, para quienes Cristo no es su Señor. De hecho, hay iglesias que predican que Cristo puede ser tu Salvador y después, a medida que tú vas creciendo espiritualmente, es que Él llega a ser Señor en tu vida. Yo les hago una pregunta. ¿Cuándo Cristo ha renunciado a su señorío en la vida de un cristiano? ¿Cuándo? Una cosa es que tú entiendas que Él es tu Señor y otra cosa es que Él lo sea. El dominicano tiene una forma de hablar pintoresca. La gente dice, ¿oíste lo que dijo tu presidente? No, el presidente de todos los dominicanos, aunque no hayan votado por él, él sigue siendo el presidente. Dios es Señor, Cristo es Señor, lo entiendas tú o no. No hay manera de despojar a Cristo de su señorío, de su autoridad. ¿De que ahí va tu síndico? Es el síndico de Atomayor. De Atomayor del Rey, porque Atomayor es la provincia. Es humillarte ante tu Dios. Hay gente hoy que no quiere reconocer que Cristo es el Señor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque tú no lo entiendas, aunque no te guste, aunque no te agrade, Dios, dentro de sus requisitos, de sus exigencias, de lo que Él ha declarado que es bueno, que Él pide de ti, que hagas justicia, que ames misericordia, te humilles ante tu Dios. Hoy hay mucha gente llamada cristiana muy envalentonada. Y por la forma en que hablan, usted dice, pero ¿y será verdad que él es cristiano? Hoy existe el cristiano que mete los pelos para adentro. De momento tendremos al cristiano de pelo en pecho. O el pato macho cristiano. La autoridad, la cabeza, el Señor, el dueño, el soberano es Dios. Y tenemos que ponernos por debajo de su autoridad. La palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Pero ¿qué dice primero? Sométete a Dios, ponte por debajo. Someterse es ponerse por debajo de Dios. Reconoce que el poder, la autoridad no es tuyo. Hermano, nuestra autoridad, nuestro poder es delegado, depende de Dios. Pero Dios no depende de nadie, depende de sí mismo. ¿Usted ve estos requisitos, hermanos?
Por eso dice, solamente lo único que yo pido es que hagan justicia, que hagan el bien, que hagan lo bueno, que amen misericordia, se humillen ante tu Dios. Por último dice el 9, la voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Dice aquí que es sabio temer al nombre de Jehová. Hermanos, nosotros debemos crecer en el temor de Dios. La Biblia dice que su nombre es santo y temible, digno de reverencia, de respeto. Es sabio temer al nombre del Señor. Dice aquí que es la voz de Jehová, él clamaba en Israel. Jehová clama en los púlpitos. Jehová clama en la escuela dominical. Jehová, su palabra es anunciada. Él clama a través de su palabra que es sabio temer a su nombre y prestar atención cuando él castiga, cuando él disciplina, dice a quien lo establece. Hermanos, prestémosle atención a Dios. Temamos al Señor. Andemos en santidad como a Él le agrada. Hermanos, que Dios no tenga que hacernos a nosotros la misma pregunta que le hizo a Israel. ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Vamos a meditar en estas palabras. Este capítulo tiene una tremenda enseñanza. Y nosotros a veces repetimos de memoria este versículo 8, Miqueas 6:8. Mucha gente se lo sabe de memoria. Pero hermano, el asunto es, tú te lo sabes de memoria, pero ¿qué haces con ese versículo? ¿Cómo lo aplicas a tu vida? ¿Cómo lo aplico yo a mi vida? ¿Qué enseñanza saco yo para mí de ese versículo? Está aquí en medio de este profeta Miqueas en sus escritos. Una tremenda enseñanza tiene ese versículo 8. Pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Lo estás viviendo? Está allí, es para que lo vivamos. Dice, lo que pide Jehová de ti, lo que Él reclama de ti. Un requisito inviolable. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos a orar. Padre, al leer tu palabra, al meditar en tu palabra, tenemos que reconocer que nos quedamos cortos. Realmente no llenamos la medida de tus exigencias. Yo sé, Señor, que tú tienes reclamos para la iglesia, así como lo tuviste para Israel. Ayúdanos a examinarnos a la luz de tu palabra. Oh Señor, nosotros tenemos la tendencia natural a engañarnos a nosotros mismos. Oh Señor, que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento. Nos veamos en el espejo de tu palabra. Que veamos en qué está deformada la imagen que nos devuelve tu palabra. Ayúdanos a hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.